En este segundo video de la sesión 9 entraremos en materia hablando del manejo de sodio, cloro y agua por el túbulo proximal. Bien, para propósitos de exposición es conveniente, y muchos libros de texto así lo hacen, es dividir al tubo proximal, que de entrada histológicamente tiene tres segmentos, S1, S2 y S3. Desde el punto de vista fisiológico se puede hacer una división en dos mitades. Y vamos a analizar qué sucede con el transporte de sodio, cloro y agua en la primera mitad. Bien, el elemento clave en la reabsorción tubular proximal es la bomba sodio-potasio tepeasa en la membrana vasolateral. Esto es cierto tanto en la primera mitad como en la segunda mitad. La reabsorción de cualquier otra sustancia en este segmento, incluyendo el agua, está ligada directa o indirectamente a la operación de esta bomba. Otro elemento clave subordinado a la actividad de esta bomba es el contratransportador sodio-protón, que resulta ser importante como mecanismo para el transporte de sodio en el tubo proximal. Bien, hablemos de las características de permeabilidad y transporte de los distintos segmentos nefronales. Y bueno, vamos a transitar por esta tabla en el curso de los siguientes videos, pero ahorita nos vamos a centrar sobre el tubo proximal en la primera y segunda mitad. Estos dos segmentos de entrada muestran un transporte activo de sodio, lo cual implica pues que se transporta sodio haciendo un consumo de energía de ATP para llevarlo a cabo. Ya mostraremos y definiremos por qué se considera un transporte activo. Evidentemente es un transporte activo secundario. Y desde el punto de vista de permeabilidades, la característica importante es entre esto que diferencia estas dos mitades es en esencia las permeabilidades para sodio y cloro. La primera mitad es muy permeable a sodio y mucho menos permeable a cloro, mientras que la segunda mitad este patrón se invierte, es mucho más permeable a cloro y menos permeable a sodio. Las permeabilidades al agua de ambas mitades son aproximadamente iguales, y como lo es también las permeabilidades a urea. En este punto no se ha podido demostrar a la fecha que hormona antidiurética tenga algún efecto sobre el transporte en estos dos segmentos, primera y segunda mitad del tubo proximal. Bien. En la primera mitad del tubo proximal comenzaremos por plantear los mecanismos de transporte que existen en membrana luminal. El primero de ellos es el contratransporte, que en adelante describiremos como CNT. Entonces el contratransporte sodio-protón, que en la literatura se le conoce también como NHE3, porque esto es el acrónimo de Sodium Hydrogen Exchangers 3. Bien, este contratransporte permite el ingreso de sodio a la vez que extruye ion hidrógeno, y este mecanismo está directamente ligado a la reabsorción de bicarbonato. De hecho, en la primera mitad el sodio se reabsorbe primariamente con bicarbonato y no con cloro. El segundo mecanismo es el contratransporte de sodio con glucosa o sodio galactosa, sodio aminoácidos, sodio fosfato, sodio lactato. Este es un mecanismo que en principio permite el cotransporte de sodio con alguno de estos elementos orgánicos, con excepción del fosfato, y es mayoritariamente electrogénico. Por su parte, en la membrana vasolateral de la primera mitad, la glucosa, los aminoácidos y el fosfato que ingresan a la célula dejan a esta misma a través de la membrana vasolateral por difusión facilitada. El sodio
por su parte, deja la célula a través de la sodio-potasio ATPasa, la cual transporta 3 sodios por 2 potasios que introduce, así como por el cotransporte sodio bicarbonato. Bien, las consecuencias de este transporte es que se establece un gradiente osmótico entre la luz tubular, que anda en el orden de 287 miliosmolar, y el espacio intercelular, que tiene una osmolaridad de aproximadamente 293. Este microambiente hiperosmótico en el espacio intercelular es generado entonces por el transporte de sodio. Bien, esta diferencia de osmolaridad y dadas las características de permeabilidad de la unión estrecha en el tubo proximal, entonces esto genera las condiciones para que exista ósmosis desde la luz tubular hacia el espacio intercelular. De manera que cuando el líquido está alcanzando las porciones finales del espacio intercelular, entonces ese líquido tiene una osmolaridad de aproximadamente 287 miliosmolar, que es semejante a la osmolaridad en la luz tubular. Este proceso de ósmosis, transporte de agua, se da fundamentalmente a través de aquaporinas 1, ya sea por la vía aquaporina 1 por la vía apical, como aquaporina 1 en la membrana vasolateral, y pues el mecanismo de ósmosis se da tanto por la vía transcelular como por la vía paracelular. Por esta última vía se reabsorben además sodio, cloro, potasio y calcio por arrastre de solvente. Dado que se reabsorbe agua en exceso de cloro, este último anión, se concentra en la primera mitad del tubo proximal. Y esto va a representar un evento importante, de suerte entonces que hacia la segunda mitad del tubo proximal la concentración de cloro habrá aumentado de manera sustancial. Así, la reabsorción de sodio en la primera mitad da lugar a que se genere un potencial transepitelial lumen negativo. Junto con ello, la reabsorción de sodio va a inducir la reabsorción de agua por el mecanismo osmótico que acabamos de plantear, y esta reabsorción de agua propicia que, por un lado, aumente la concentración luminal de cloro, y por otro, que aumente la concentración luminal de urea. El aumento del potencial lumen negativo, el potencial transepitelial lumen negativo, junto con el aumento en la concentración luminal de cloro, da lugar a que se reabsorba pasivamente el cloro en esta primera mitad. Y por otro lado, el aumento en la concentración luminal de urea propicia que se reabsorba de manera pasiva la urea. Por lo tanto, la reabsorción pasiva de agua y urea por la vía transcelular y la reabsorción pasiva de agua, urea, cloro, potasio y calcio por la vía paracelular están íntimamente ligadas a la reabsorción activa de sodio. Bien, en la segunda mitad, las condiciones en la luz tubular es que la concentración de cloro ha aumentado de forma sustancial cuando el líquido tubular ingresa a dicho segmento. En esta segunda mitad, el sodio ingresa por la operación paralela del contratransportador sodio-protón, semejante al que existe en la primera mitad, y del contratransportador cloro-anión. En este caso, este contratransportador cloro-anión, el anión puede estar dado por formato, oxalato y bicarbonato, de suerte que a través de este contratransportador entra cloro y sale
el anión. El anión entonces es titulado por el ion hidrógeno, que es secretado por el contratransportador sodio-protón, y así forma entonces el ácido fórmico. El ácido fórmico, al no estar cargado, entonces permea a través de la membrana apical del epitelio, a través de un mecanismo que se conoce como difusión no iónica. De suerte entonces que el ácido fórmico ingresa a la célula, donde se disocia y se vuelve a reciclar. Entonces, la operación paralela de estos dos contratransportadores es el mecanismo fundamental por el que se reabsorbe sodio en la segunda mitad. En la membrana vasolateral, por su parte, el sodio sale de la célula a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, y el cloro sale de la célula a través del cotransporte potasio-cloro y por un canal de cloro selectivo. La energía para estos dos elementos es proveída por la alta concentración de potasio intracelular y por el potencial negativo del interior celular. Bien. La reabsorción paracelular de sodio, que fundamentalmente se da en la segunda mitad del tubo proximal, explica aproximadamente una tercera parte de la reabsorción proximal de sodio. Y ocurre a causa de que el cloro intratubular aumentó en la primera mitad del tubo proximal, creando un gradiente luz-intersticio de 140 mielequivalentes contra 101 mielequivalentes por litro, que favorece la difusión pasiva de cloro por la unión estrecha, lo cual es más permeable al cloro que al bicarbonato. Este movimiento de cloro genera un potencial transtubular luz positivo que induce la difusión pasiva de sodio y calcio a través de claudinas 2 y de potasio a través de la unión estrecha. En relación a la reabsorción de cloro, prácticamente 3/4 partes de la reabsorción de cloro, de la reabsorción proximal de cloro, se da por la vía paracelular. Esto es a través de claudinas 10A y 17. Las consecuencias de este proceso de transporte es que se establece de nueva cuenta un gradiente osmótico transtubular entre la luz tubular y el espacio peritubular, que induce ósmosis por la vía transcelular, usando como vía de conducción de agua, aquaporina 1, y por la vía paracelular. Por esta última vía pueden reabsorberse también sodio, potasio y calcio por arrastre de solvente.